El silencio es una lección aprendida a través de los muchos sufrimientos de la vida. Séneca, amigos míos, meditad sobre ello por un momento. Una sola frase, pero que impacta más que cualquier explicación de 1000 palabras que se pueda dar. Porque en el fondo, todos sabemos que es cierto. El silencio no es solo la ausencia de sonido, es una tormenta, una presencia, un espejo que hace que las personas se enfrenten a lo que preferirían evitar. Y aquí está el secreto. Cuanto más tiempo lo mantienes, más profundamente lo sienten. Ahora, escuchen, antes de que nos adentremos en el tema, denle al botón me gusta y asegúrense de suscribirse. No porque te lo esté suplicando, sino porque lo que estamos a punto de desvelar cambiará tu forma de ver el silencio para siempre. Y créeme, si no me sigues hasta el final, te perderás el cambio que podría transformar la forma en que la gente te trata. Así que no te quedes a medias. Acompáñame en esto, porque estoy a punto de darte el tipo de claridad que la mayoría de los hombres nunca obtienen. Hola amigos, imaginen esto. Entran en una sala llena de gente. Todos hablan a la vez, luchando por hacerse oír. Risas, discusiones, alardes, ruido por todas partes, y entonces se fijan en un hombre. No compite, no levanta la voz, está recostado contra la pared, tranquilo, sereno, en silencio. ¿A quién miran primero? ¿Quién te llama la atención? No son los que hablan más alto, es él. Esa es la paradoja. El silencio es el ruido más fuerte. Pero aquí está la mentira. Nos han engañado. El silencio significa debilidad. El silencio significa que a ella no le importa. Así que debes esforzarte más. El silencio significa que estás perdiendo. Así que debes darte prisa y explicarte. No, amigos míos, eso es lo que dice el miedo. Esa es la trampa moderna en la que la gente cree que quien más habla gana el juego. Sin embargo, la historia, la psicología y la filosofía demuestran lo contrario. Marco Aurelio dijo una vez: la mejor venganza es no ser como el que te hizo daño. En otras palabras, no respondas al pánico con pánico. No combates el fuego con fuego. Quédate quieto como una montaña y observa cómo la tormenta se agota por sí sola. Piensa en esto. El silencio es como desconectar la música de fondo. Nunca te das cuenta de lo mucho que llenaba la habitación hasta que se detiene. De repente te das cuenta del vacío, de la brecha, del sonido que falta. Eso es exactamente lo que pasa cuando te callas en la vida de alguien. Puede que al principio se encogieran de hombros, pero dale tiempo. Al 10º día, al 30º día, tu ausencia se hace más patente que tus palabras. Por eso el silencio duele más que las discusiones. Las palabras se pueden ignorar, pero el silencio exige reflexión. Y aquí viene la parte que puede doler un poco. La mayoría de ustedes han estado desperdiciando el silencio. Lo usan para enfadarse, para castigar, para esperar desesperadamente junto al teléfono. Eso no es silencio estoico, es una cárcel emocional. El verdadero silencio es poder porque se elige, no se impone. Es el momento en el que dices, no voy a dar explicaciones, no voy a buscar la aprobación de los demás. Mi paz no está en venta. Esa es la diferencia entre el silencio como debilidad y el silencio como fortaleza. Imagínate esto, un boxeador que nunca lanza golpes descontrolados, que se limita a permanecer tranquilo en el ring, defendiéndose, esperando. El oponente se agota, lanzando golpes al aire. Ese silencio, amigos míos, no te precipitas, no te asustas. Dejas que su mente se canse hasta que se derrumba bajo el peso de sus propios pensamientos. ¿Y sabes qué? Incluso hay humor en ello, porque mientras ellos dan vueltas en la cama por la noche, repitiendo momentos y preguntándose por qué no les has contactado, tú estás comiendo pizza, viendo Netflix, yendo al gimnasio, mejorando tu vida.
Ellos luchan contra sombras mientras tú ganas fuerza a la luz del día. Esa es la belleza de esto. Así que aquí está la verdad. Bomba. El silencio no se trata de hacerles daño, se trata de curarte a ti mismo. Es la forma más rápida de descubrir quién valora tu presencia y quién solo valoraba tu disponibilidad. Y cuanto más tiempo permanezcas en silencio, no por ira, sino por tranquila confianza, más poderoso se vuelve. Escribe esta afirmación en los comentarios ahora mismo, para grabarla en tu mente. El silencio es poder. Deja que el mundo vea que no le temes a la tranquilidad. Y si esto te resuena, dale al botón de me gusta. Suscríbete y quédate conmigo, porque este viaje que estamos a punto de emprender juntos podría cambiar para siempre la forma en que te ves a ti mismo y la forma en que los demás te ven. Manténganse con los pies en la tierra, amigos míos. Manténganse firmes. El silencio es poder número 1. Hablan más alto cuando no dicen nada. Cuando tienes el poder de permanecer en silencio, tienes el poder de controlar la sala. Amigos míos, seamos realistas. La mayoría de la gente se derrumba cuando entra en escena el silencio, en el momento en que alguien se aleja, cuando dejan de llegar los mensajes, cuando las llamadas no son respondidas. El miedo comienza a susurrar en su cabeza. ¿Hice algo mal? ¿Los perdí? ¿Debería decir algo para arreglarlo? Ese pánico, esa necesidad de precipitarse y llenar el silencio, es precisamente lo que les roba su poder. Pero esta es la verdad. Cuando se quedan en silencio, cuando dejan de dar explicaciones, cuando dejan de perseguir, es cuando más dicen. Imagina esto, una sala de tribunal. Un abogado camina de un lado a otro, grita, lanza pruebas, pronuncia largos discursos para convencer al jurado. El otro abogado, tranquilo, silencioso, deja que el ruido le rodee mientras se mantiene firme. Cuando finalmente pronuncia una sola frase, toda la sala se queda en silencio. ¿A cuál respetas más? ¿Cuál tiene el poder real? Así es exactamente como funciona el silencio en las relaciones, en la vida, en los conflictos. El ruido es común, el silencio es raro, y como es raro, cala más hondo. Ahora hablemos del miedo. El miedo es este. Si me quedo en silencio, se olvidarán de mí. Si no explico, pensarán que no me importa. Si no me comunico, seguirán adelante. Pero, amigos míos, rompamos esta mentira. El silencio no te borra, te magnifica. Toma tu presencia y la hace resonar en sus mentes más fuerte de lo que tus palabras jamás podrían. Marco Aurelio dijo una vez, la mejor respuesta a la ira es el silencio. ¿Por qué? Porque el silencio no solo protege vuestra paz, sino que perturba la de ellos. Pensad en ello como una canción que suena cada mañana en la radio. Al principio, la tarareáis. Después de un tiempo, dejáis de prestarle atención. Se convierte en ruido de fondo. Entonces, un día, desaparece. De repente, el silencio que la sustituye se siente enorme, incómodo. No echabais de menos la canción cuando estaba ahí. La echas de menos cuando deja de sonar. Así es como la gente siente tu silencio. No se dan cuenta de lo importante que eras hasta que tu voz ya no llena su día. Y, sin embargo, la mayoría de la gente falla en esto. Se precipitan, envían mensajes de texto para ver cómo estás. Dan demasiadas explicaciones. Intentan arreglar lo que quizá ni siquiera está roto. Piensan que el silencio es un vacío que hay que llenar. Pero esta es la realidad. No todos los silencios son vacíos. A veces, el silencio es la presencia más fuerte en la habitación. El hombre o la mujer que mantiene su silencio con calma, sin amargura, sin pánico, sin necesidad de justificarse, se vuelve magnético. Déjame darte otra imagen. Imagina una hoguera, llama rugiendo,
chispas volando. Pero, ¿qué te cautiva más? ¿El ruido del fuego o el resplandor silencioso que deja en la oscuridad? El silencio de la noche hace que el fuego sea hermoso. Sin el silencio, la llama es solo otra distracción. Del mismo modo, tu silencio enmarca tu valor. Obliga a la otra persona a detenerse, a pensar, a reflexionar. Empiezan a preguntarse, ¿por qué no se comunican? ¿Los he juzgado mal? ¿He perdido algo valioso? Ese es el tipo de espacio en el que renace la atracción, no en la persecución, ni en las palabras constantes, sino en el silencio que les hace sentir el peso de tu ausencia. Pero seamos sinceros, no es fácil. Permanecer en silencio es una de las disciplinas más difíciles. Cada fibra de tu ser quiere romperlo. Tu ego quiere demostrar que tienes razón. Tu miedo quiere demostrar que todavía te quieren. Tu orgullo quiere demostrar que todavía importas. Y, sin embargo, el silencio exige que te resistas a los tres. Epicteto dijo, si quieres mejorar, conténtate con que te consideren tonto y estúpido. A veces, el silencio hace que los demás piensen que no te importa o que has seguido adelante. Y precisamente por eso funciona. Porque mientras ellos construyen historias en su mente, tú construyes fuerza en tu espíritu. Déjame darle la vuelta a la mentira una vez más. Te dijeron, el silencio es debilidad, pero el silencio es dominio. Te dijeron, el silencio significa que estás perdiendo, pero el silencio es a menudo la primera señal de que estás ganando. Te dijeron, el silencio es vacío, pero el silencio está lleno. Está lleno de preguntas, lleno de imaginación, lleno de un peso que se hace más pesado con el tiempo, y cuanto más tiempo permaneces en silencio, más poderoso se vuelve. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿por qué temes tanto al silencio? ¿Es porque crees que te olvidarán? ¿O es porque en el silencio te ves obligado a enfrentarte a ti mismo? Esa es la verdadera batalla. El silencio no solo tiene que ver con ellos, tiene que ver con que aprendas a estar quieto, a confiar en tu valía sin necesidad de una validación constante, a proteger tu paz sin dar explicaciones. Y cuando haces eso, algo cambia. Dejas de perseguir y, de repente, ellos empiezan a sentir la gravedad de tu ausencia. Amigos, recordad esto. El que se apresura a llenar el silencio pierde el control. El que aguanta. El silencio inspira respeto. Es el hombre en una sala llena de gente que no intenta impresionar a nadie, pero se convierte en el más inolvidable. Es la voz tranquila en medio del caos, la que la gente se inclina para escuchar. Ese es el poder que te espera si dejas de tener miedo al silencio y empiezas a dominarlo. Así que esto es lo que quiero que hagas. Aprovecha este momento, haz lo tuyo y escribe en los comentarios. El silencio es mi poder. Muéstrate a ti mismo, muéstrate al mundo, muéstrate a las personas que dudaban de ti, porque cuando puedes reivindicar el silencio como tu fuerza, te elevas por encima del ruido y, créeme, la gente lo sentirá. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte profundizaremos aún más en por qué el silencio no los aleja. Acerca sus pensamientos a ti, cada día con más fuerza. Pero por ahora, recuerda esta verdad. Cuando no dices nada, a menudo lo dices todo. El silencio es poder. El silencio es presencia. El silencio es fuerza. Y eso es algo que nunca olvidarán. Número 2. Sienten el eco de tu ausencia. La ausencia agudiza el amor. La presencia lo fortalece. Amigos míos, profundicemos en esta verdad. Cuando te callas, no es solo que ya no te escuchen, es que empiezan a sentir el eco de tu ausencia. Las palabras se desvanecen rápidamente, pero el silencio perdura. Las conversaciones se desvanecen en la memoria, pero el espacio que dejas atrás, ese espacio, empieza a hacerse más fuerte cada día.
Y lo extraño es que no te pesa a ti, les pesa a ellos. Piénsalo así. Imagina que vives cerca de una vía de tren. Al principio, el ruido del tren te molesta, pero con el tiempo te acostumbras. Dejas de notarlo. Se convierte en parte del fondo de tu vida. Entonces, de repente, una noche, los trenes dejan de circular. Por primera vez, hay silencio. ¿Qué pasa? No puedes dormir. Notas el vacío. Te das cuenta de lo mucho que ese ruido llenaba tu mundo, incluso cuando no le prestabas atención. Esa es la paradoja. La gente rara vez valora la presencia hasta que se convierte en ausencia. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que el silencio los hace desaparecer. Entran en pánico y piensan que si no se comunican, si no hablan, los demás seguirán adelante y los olvidarán. Pero aquí está la mentira: destruir. El silencio no te borra, te amplifica. Cuando dejas de llenar cada hueco con palabras, les entregas un micrófono a sus mentes. Y créeme, sus pensamientos sobre ti se vuelven más fuertes que cualquier cosa que tú pudieras haber dicho. Imagínala desplazándose por su teléfono por la noche. Está acostumbrada a que aparezcan tus mensajes, a que le preguntes cómo está, a compartir una broma, a preguntarle cómo le ha ido el día. Se convirtió en una rutina, como música de fondo, y luego nada. El primer día se encoge de hombros, el segundo día se da cuenta. El quinto día siente el cambio. Para el 10º día está repitiendo viejas conversaciones, preguntándose: ¿por qué ya no está aquí? ¿Lo di por sentado? ¿Ha seguido adelante sin mí? Así es como el silencio se vuelve más pesado con el tiempo. No porque lo estés forzando, sino porque la mente no puede soportar el vacío. Llena el espacio vacío con preguntas, dudas y anhelos. Marco Aurelio dijo una vez: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Por eso precisamente funciona el silencio. No estás tratando de controlar su reacción. No estás tergiversando sus pensamientos. Simplemente estás dando un paso atrás. Y en ese espacio, su propia mente hace el trabajo. Ella comienza a sentir la ausencia, no porque tú la hayas empujado a ello, sino porque la naturaleza misma rechaza el vacío. Pero aquí está la dificultad, porque el silencio se siente como inacción. Se siente como si no estuvieras haciendo nada mientras todo se desvanece. Y esa ilusión engaña a la mayoría para que lo rompan demasiado pronto. Envían mensajes de texto solo para ver cómo están las cosas. Llaman solo para sentirse tranquilos. Se explican con la esperanza de calmar la tormenta, pero en realidad lo único que hacen es romper el impulso del silencio antes de que tenga la oportunidad de hacer su trabajo. La paciencia es lo que le da poder al silencio. Cuanto más lo mantienes, más profundamente se instala en su pecho. Usemos otra metáfora. Tira una piedra a un estanque. Al principio, las ondas son pequeñas, pero espera un poco más. Deja que el agua se calme y luego tira una piedra. El impacto es mucho mayor. Tu silencio funciona de la misma manera. Al principio pueden ignorarlo, pero cuanto más tiempo permanezca tranquila el agua de su mente, sin tu presencia, más poderoso será el impacto cuando se den cuenta de lo que falta. Amigos míos, no confundan el silencio con debilidad. El silencio débil es cuando estás callado pero ansioso, cuando estás callado pero esperando desesperadamente a que regresen. El silencio fuerte es tranquilo, constante y arraigado en tu propia paz. Es el silencio que dice: no necesito estar en todas partes. Mi valor no disminuye solo porque no esté en tu bandeja de entrada. Hoy, mi presencia resuena incluso cuando me he ido. Así que déjame preguntarte: ¿eres de los que se asustan ante la ausencia
¿O eres de los que dejan que la ausencia hable por ti? ¿Eres tú quien llena el silencio con ruido o quien permite que el silencio se convierta en presencia sin palabras? Esa elección decide si te olvidan o si tu ausencia comienza a rondar sus pensamientos. Esto es lo que quiero que grabes en tu mente ahora mismo. Tu silencio no está vacío, está cargado, es magnético. No se trata de castigarlos, se trata de protegerte. Y cuando proteges tu paz con silencio, ese silencio comienza a resonar más fuerte que cualquier discurso. Escribe esta afirmación en los comentarios y deja que resuene en toda esta comunidad. Mi ausencia tiene peso. Déjate ver. Deja que los demás lo vean. Deja que el mundo lo vea. Porque una vez que comprendas que tu silencio no es vacío, sino presencia, nunca volverás a apresurarte a llenarlo. Quédate conmigo, amigo mío, porque en la siguiente parte profundizaremos en por qué la curiosidad florece dentro de ese silencio y por qué las preguntas que se hacen en tu ausencia pueden convertirse en la chispa que lo cambia todo. Número 3. Se ahogan en las preguntas que crea el silencio. Al hombre no le preocupan tanto los problemas reales como sus ansiedades imaginarias sobre los problemas reales. Epicteto, amigos míos, aquí es donde el poder del silencio realmente comienza a surtir efecto, no en lo que tú haces, sino en lo que ocurre dentro de su mente. Cuando dejas de hacer, cuando te callas, cuando resistís el impulso de explicar, de perseguir, de tranquilizar, no creas vacío, creas preguntas. Y esas preguntas resuenan más fuerte que cualquier palabra que puedas decir. Pinte el cuadro. Imagina que estás acostumbrado a entrar en tu cafetería favorita cada mañana. El mismo barista te saluda, suena la misma música, el mismo aroma a café llena el aire. Día tras día se convierte en una rutina. Dejas de fijarte en los detalles, dejas de apreciar la sonrisa, la música, la consistencia. Entonces, una mañana, la cafetería está cerrada, las luces apagadas, el cartel dice, cerrado hasta nuevo aviso. De repente, lo que era ruido de fondo en tu vida se convierte en lo único en lo que puedes pensar. Repites los detalles en tu cabeza. El calor de la taza, la voz que te saludaba, la comodidad de esa rutina. Eso es exactamente lo que ocurre en las relaciones. Cuando te callas, cuando dejas de alimentar el ritmo al que están acostumbrados, su cerebro comienza a llenar el silencio con preguntas. ¿Por qué no han llamado? ¿Los he perdido? ¿Están hablando con otra persona? ¿Me han dado por sentado todo este tiempo? Y aquí está el truco. Esas preguntas no aparecen todas a la vez. Llegan como susurros. Al principio, el primer día, ella se encoge de hombros. Quizás estén ocupados. El segundo día, extraña. Normalmente ya habría sabido algo de ellos. El quinto día, ¿por qué no han dicho nada todavía? Para el 10º día, esos susurros se convierten en gritos, dando vueltas en su cabeza mientras intenta dormir, distrayéndola mientras está en el trabajo, molestándola en medio de conversaciones con otras personas. El silencio se vuelve más fuerte que tus palabras. Pero rompamos la mayor mentira que impide a los hombres guardar silencio el tiempo suficiente para que esto suceda. La mentira es esta: si no hablo, no pensarán en mí en absoluto. Falso. Es todo lo contrario. Cuanto menos dices, más piensan, porque la mente humana no soporta las preguntas sin respuesta. Odia el vacío, la incertidumbre. Y cuando los dejas sin palabras, se ven obligados a aportar las suyas propias. Ahí es donde el silencio se convierte en un arma, no porque estés jugando, sino porque la propia psicología hace el trabajo por ti. Marco Aurelio escribió: «Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza».
¿Qué significa eso aquí? Significa que tu silencio no tiene que ver con controlarla a ella. Tiene que ver con controlarte a ti mismo. Se trata de no reaccionar al miedo, de no alimentar tu ego con palabras desesperadas. La estás dejando luchar con sus propios pensamientos, mientras tú te mantienes firme, tranquilo, intocable. Ahora, seamos realistas, no es fácil. Sentirás el pecho oprimido. Te picará la mano por escribir ese mensaje, por llamar para llenar el vacío antes de que se haga demasiado grande. Pensarás, si no me comunico ahora, los perderé para siempre. Pero esta es la verdad. Tienes que grabarlo en tu mente. El silencio no los aleja. Atrae sus pensamientos hacia ti. Cuanto más esperes, más se multiplicarán esos pensamientos. El silencio siembra la curiosidad, y la curiosidad es la raíz de la atracción. Imagínala desplazándose por su teléfono a altas horas de la noche. Ve aparecer los nombres de todos los demás, pero no el tuyo. Repite viejas conversaciones. Lee entre líneas. Imagina escenarios. Quizás él haya seguido adelante. Quizás sea más fuerte de lo que pensaba. Quizás ya no le importe. ¿Ves lo que está pasando? No estás hablando, pero te has convertido en la voz más fuerte en su cabeza. Y aquí está la verdad más profunda. El silencio no se trata solo de ellos. Se trata de que aprendas a mantenerte firme en la tormenta, porque el silencio te pondrá a prueba. Te susurrará mentiras al oído. Te están olvidando. No les importas. Tienes que dar explicaciones. Y si cedes, si te rindes demasiado pronto, reiniciarás el reloj. El silencio perderá su poder. Pero si aguantas, si mantienes la calma, el silencio comienza a pesar. No sobre ti, sino sobre ellos. Déjame darte otra metáfora. Imagina una obra de teatro. Cuando los actores hablan, el público escucha, pero cuando el escenario se queda en silencio de repente, cuando todos se detienen, la tensión en la sala se dispara. El silencio en sí mismo se convierte en el momento más ruidoso de la obra. Todo el mundo se inclina hacia adelante, esperando, preguntándose, ¿eso es lo que hace tu silencio? No es nada, es drama, es tensión, es impacto. Y sin embargo, aquí está la razón por la que la mayoría de la gente nunca lo domina. Porque el silencio requiere paciencia, y la paciencia requiere fuerza. Es más fácil entrar en pánico y hablar. Es más fácil perseguir. Pero el estoicismo enseña lo contrario. Epicteto dijo, si quieres controlar a alguien, haz que se sienta inseguro. El silencio hace exactamente eso, no mediante la manipulación, sino dando un paso atrás y dejando que el peso natural de la ausencia cree sus propias preguntas. Así que aquí es donde te elevas por encima del miedo. Te recuerdas a ti mismo. El silencio no es pasivo, es disciplina activa. Es decir, no voy a regalar mi poder con palabras constantes. No voy a demostrar mi valía a alguien que ya debería ver mi valor. No voy a precipitarme en sus pensamientos. Ellos vendrán a mí por sí mismos. Amigos míos, pregúntense esto. ¿Qué es más fuerte, las palabras que esperan o el silencio que no pueden explicar? ¿Cuál de las dos cosas les hace pensar más? ¿Cuál les hace extrañarte más? ¿Cuál les hace cuestionarse más a sí mismos? Por eso funciona el silencio, porque las palabras se pueden descartar, pero el silencio exige reflexión. Ahora, pongamos esto en práctica. La próxima vez que sientas la necesidad de dar explicaciones, de dar señales de vida, de recordarles que existís, hace una pausa, respira y pregúntate, ¿estoy hablando por fuerza o por miedo? Si es por miedo, guarda silencio. Deja que sientan el peso de tu ausencia. Deja que sus mentes te persigan mientras tú mantienes la calma. Escribí esta afirmación en los comentarios ahora mismo para grabarla en tu mente.
Mi silencio genera preguntas. Muéstrate. Muéstrate al mundo. Muéstrate a las personas que dudaban de ti. Porque una vez que comprendas que el silencio no te borra, sino que te amplifica, dejarás de temerlo y empezarás a dominarlo. Quédate conmigo, porque en la siguiente sección descubriremos que el silencio no solo tiene que ver con la curiosidad, sino también con el impulso. Cuanto más tiempo permanezcas en silencio, más pesado se vuelve y más poderosa se vuelve tu presencia. Es entonces cuando el silencio pasa de ser incómodo a dominante, y querrás saber cómo se desarrolla eso. Número 4. El tiempo hace que el silencio sea más pesado. El tiempo descubre la verdad. Séneca, amigos míos, aquí es donde el silencio se convierte en algo más que una pausa. Se convierte en una fuerza de la naturaleza. El silencio tiene impulso. Cuanto más se prolonga, más peso tiene. Al principio no parece nada, solo un momento de silencio, una pausa en la conversación, una interrupción en la conexión. Pero a medida que los días se convierten en semanas, ese silencio se transforma en una tormenta en la mente de la otra persona. Y aquí está la verdad que la mayoría de los hombres nunca se dan cuenta. El silencio no se debilita con el tiempo, se hace más fuerte. Piénsalo así. Imagina que tienes un vaso de agua en la mano. Durante el primer minuto, no es nada. Durante 5 minutos, tu brazo lo nota un poco. Sosténlo durante 1 hora y de repente, el peso se vuelve insoportable. El vaso no ha cambiado, pero el tiempo lo ha hecho más pesado. El silencio funciona exactamente de la misma manera. Lo que se siente ligero el día 1 se vuelve insoportable el día 10, el día 20, el día 30. No para ti, sino para ellos. Pongámoslo en un ejemplo del mundo real. Ha estado intercambiando mensajes de texto con alguien durante semanas, tal vez meses. Todos los días hay un ritmo. Buenos días, novedades, risas, pequeñas conversaciones y luego te quedas en silencio. El primer día, ella piensa que tal vez él está ocupado. El segundo día se pregunta, ¡qué raro! Normalmente él se comunica. El tercer día, ella empieza a mirar su teléfono más a menudo, esperando a que tu nombre ilumine la pantalla. Para el quinto día, está revisando mensajes antiguos, repitiendo lo que dijiste, preguntándose si se perdió alguna señal. Para el 10º día, su imaginación se ha disparado. Para el 20º día, tu silencio se ha vuelto más pesado que cualquier palabra que pudieras decir. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres destruyen el poder del silencio. Lo rompen demasiado pronto. No pueden soportar el peso de su propia quietud. Su mente les engaña, les susurra, les miente. Ya no les importa. Te han olvidado. Si no te comunicas, se acabó. Y en ese pánico envían el largo mensaje, la llamada desesperada, la disculpa que ni siquiera era necesaria. Lo que no se dan cuenta es que no eran ellos quienes llevaban el peso, sino la otra persona. Devolvieron el vaso antes de que pudiera volverse lo suficientemente pesado. Marco Aurelio dijo una vez, «No expliques tu filosofía, encarna la filosofía. Esa es la esencia de este principio. No te apresures a dar explicaciones, no entres en pánico y trates de arreglar lo que tal vez ni siquiera esté roto. Encarna tu fuerza en silencio. Deja que el tiempo añada peso a tu ausencia hasta que se vuelva innegable. Piensa en el silencio como una piedra que cae en un estanque. Al principio, las ondas son pequeñas, apenas perceptibles. Pero cuando dejas el agua intacta, cuando resistes la tentación de volver a removerla, las ondas se extienden cada vez más. El impacto crece. Así es como el silencio cobra impulso, no el primer día ni el segundo, sino a medida que la quietud se prolonga.
Ahora hablemos de por qué esto es tan difícil. La naturaleza humana odia la incertidumbre. Nuestros cerebros están programados para llenar los vacíos. Por eso el silencio se siente tan pesado, no por lo que falta, sino por lo que imaginamos en su lugar. Y aquí es donde tu silencio se vuelve más poderoso que cualquier discurso, porque en tu ausencia, la mente de ellos comienza a pintar imágenes. ¿Ha seguido adelante? ¿Está con otra persona? ¿He subestimado su fuerza? Esas preguntas se hacen más fuertes cada día, y cuanto más tiempo mantienes la calma, más pesados se vuelven esos pensamientos. Pero déjame ser clara, no se trata de jugar, no se trata de castigarlos, se trata de disciplina. Se trata de elegir la paz por encima del pánico, la compostura por encima del caos. Epicteto enseñó: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. El silencio es la prueba de ese dominio. ¿Puedes mantenerlo el tiempo suficiente para dejar que el tiempo haga su trabajo? ¿Puedes resistir la tentación de romperlo por miedo? Eso es lo que separa al hombre común del estoico. Déjame darte otra metáfora. Imagina a dos hombres esperando a que un árbol dé fruto. El primero lo riega durante una semana y luego se impacienta. Lo desentierra pensando que está muerto y nunca ve el fruto. El segundo hombre espera. No se asusta cuando al principio no aparece nada. Confía en el proceso. Meses más tarde, su paciencia se ve recompensada. Eso es el silencio. La mayoría de los hombres lo desentierran demasiado pronto. No pueden esperar lo suficiente para que el fruto de la reflexión aparezca en su mente. Pero el hombre que espera, que confía en el impulso, ve la recompensa. Entonces, ¿qué pasa si esperas? Si dejas que el silencio se prolongue más allá del punto de comodidad, ahí es cuando se produce el cambio. Las preguntas que comenzaron como susurros se convierten en ecos. Empiezan a sentir arrepentimiento, duda, nostalgia. Empiezan a reproducir no solo el silencio, sino los momentos que lo provocaron. Se preguntan: ¿me equivoqué? ¿Presioné demasiado? ¿Los di por sentado? Y esas no son preguntas que puedas plantar con palabras. Solo crecen en el suelo del silencio con el tiempo. Y mientras ellos cargan con ese peso, ¿qué haces tú? No estás sentado en un rincón mirando tu teléfono. No, estás construyendo, estás creciendo, te estás fortaleciendo en mente, cuerpo y propósito. Porque el silencio no se trata de esperar, se trata de trabajar. Se trata de volverse tan sólido en tu propia paz que, regresen o no, permanezcas inquebrantable. Es entonces cuando el silencio deja de ser una táctica y se convierte en un estilo de vida de fortaleza. Pregúntate esto: ¿estás dispuesto a dejar que el silencio se vuelva lo suficientemente pesado como para que ellos lo sientan, o lo romperás antes de que tenga la oportunidad? ¿Dejarás que el tiempo trabaje a tu favor o lo sabotearás con impaciencia? La elección siempre es tuya. Pero ten en cuenta que el tiempo siempre dirá la verdad. Si te valoran, el silencio les hará darse cuenta. Si no es así, el silencio también lo revelará. En cualquier caso, tú ganas, porque la verdad siempre sale a la luz en la quietud. Así que aquí tienes tu afirmación para hoy. El tiempo fortalece mi silencio. Escríbelo en los comentarios. Muéstrate, muéstrate al mundo. Deja que vean que ya no temes al silencio, que ya no temes esperar, porque sabes que cada día que pasa hace que tu silencio sea más profundo, no más ligero. Quédate conmigo, amigo mío, porque a continuación descubriremos cómo el silencio no solo hace que el tiempo sea más profundo, sino que te convierte de nuevo en un misterio. Y el misterio, como verán, es una de las fuerzas más adictivas de la psicología humana. Número 5. Anhelan el misterio que creas. Cuanto menos reveles,
más se preguntará la gente. Amigos míos, seamos realistas, nada mata la atracción más rápido que la previsibilidad. Cuando siempre estás disponible, siempre enviando mensajes, siempre explicándote, dejas de ser emocionante, te vuelves familiar. Y la familiaridad, aunque cómoda, a menudo genera complacencia. Pero en el momento en que das un paso atrás, en el momento en que dejas de inundar la conexión con palabras constantes y presencia constante, ocurre algo poderoso. Vuelves a ser un misterio. Y el misterio, amigos míos, es adictivo. Imaginen esto. Has escuchado tu canción favorita tantas veces que ya no te emociona. La primera vez te dio escalofríos. La segunda vez te iluminó. Pero después de escucharla 100 veces, es solo ruido de fondo. Entonces, un día dejas de escucharla. Pasan las semanas. De repente, te encuentras tarareando la melodía, echando de menos el sonido, anhelando esa sensación que te proporcionaba antes. Eso es exactamente lo que ocurre cuando retiras tu presencia. Lo que antes se daba por sentado vuelve a ser deseado, simplemente porque ya no es predecible. Esta es la mentira en la que muchos caen. Si no me explico, pensarán que no me importa. Si no sigo siendo visible, se olvidarán de mí. Falso. Cuando explicas menos, cuando revelas menos, cuando muestras moderación, en realidad atraes más atención. ¿Por qué? Porque la mente odia los vacíos. Tiene que llenar el silencio con imaginación. Y a menudo esa imaginación te pinta con una luz más poderosa que cualquier explicación. Marco Aurelio dijo una vez: cuanto más valoramos las cosas que están fuera de nuestro control, menos control tenemos. Piénsalo. Cuando persigues, explicas y compartes en exceso, estás valorando más la percepción que tienen de ti que tu propia realidad. Les cedes el control, pero cuando das un paso atrás, cuando dejas de revelarlo todo, recuperas tu poder. Dejas de intentar controlar cómo te ven y en ese espacio, irónicamente, empiezan a valorarte más. Imagina que ella coge su teléfono a altas horas de la noche. Se desplaza por las notificaciones habituales. Sus amigos publican actualizaciones aleatorias, pero tú no, no tú, que ella pensaba que siempre estaría ahí. Ese silencio, ese vacío, crea un signo de interrogación en su mente. ¿Dónde está? ¿Por qué no se ha puesto en contacto? ¿Ha cambiado algo? ¿Lo he perdido? Esa curiosidad es la semilla del deseo, no es un castigo, es psicología. Los seres humanos anhelan lo que no pueden tener fácilmente. Ahora analicemos esto más a fondo. La previsibilidad te hace ordinario, pero el silencio, te hace impredecible. Cuando no explicas cada uno de tus movimientos, ya no estás en exhibición. Te conviertes en algo sobre lo que ella tiene que preguntarse, pensar, incluso fantasear. Y aquí está la ironía. Al decir menos, le das más en qué pensar. Al hacer menos, creas más movimiento en su mente. Piensa en un mago. Si revelara todos sus trucos, si explicara todas sus ilusiones, ¿alguien pagaría por verlo? No. La magia reside en el misterio, en la pregunta sin respuesta, en la brecha entre lo que ves y lo que sabes. Tu silencio funciona de la misma manera. No se trata de ocultar. Se trata de dejar que se pregunten. Se trata de dejar que la curiosidad haga el trabajo pesado, mientras tú te mantienes tranquilo, sereno, imperturbable. Pero aquí está la dificultad. La mayoría de los hombres temen el misterio porque lo confunden con la distancia. Piensan que si no se explican, los malinterpretarán. Si no los tranquilizan, pensarán que son fríos. Pero la verdad es que explicar en exceso ahoga la curiosidad. Es como encender la luz en una habitación oscura. Destruyes la intriga, la tensión, lo desconocido, y una vez que el misterio desaparece, también lo hace el magnetismo.
Así que déjame darle la vuelta a la mentira. Te dijeron que el silencio es peligroso. Te dijeron que si no te explicas, te olvidarán. Pero la verdad es que lo contrario es mucho más peligroso. Explicarte sin cesar borra tu ventaja. Te convierte en alguien común. Te convierte en ruido de fondo. El misterio, sin embargo, crea valor. Hace que tu presencia valga algo porque no siempre está garantizada. Piénsalo de esta manera. Los diamantes son valiosos, no porque sean útiles, sino porque son raros. Si los diamantes estuvieran esparcidos por todas las aceras, nadie los atesoraría. El silencio te hace raro. Hace que tu atención sea escasa, y la escasez siempre crea valor. Ahora bien, aquí está el reto. Debes aprender a sentirte cómodo siendo malinterpretado. Ahí es donde reside la verdadera fuerza. Cuando te mantienes en silencio, algunos asumirán que no te importa. Algunos asumirán que has seguido adelante. Algunos incluso asumirán que eres débil. Pero, como enseñó Epicteto, si quieres mejorar, conforma con que te consideren tonto y estúpido. En otras palabras, no te apresures a defenderte. No rompas tu silencio solo para corregir sus suposiciones. Deja que el misterio haga su trabajo, porque la verdad es que cuanto menos aclares, más se preguntarán. Y mientras se preguntan, ¿qué estás haciendo tú? No estás sentado en un rincón paralizado por el miedo. Estás viviendo, estás construyendo, te estás perfeccionando en silencio. Porque el misterio no se trata solo de lo que ellos no saben. Se trata de en lo que te estás convirtiendo en ese silencio. Y cuando finalmente te vuelven a ver, cuando finalmente tienen noticias tuyas, ya no eres la misma presencia predecible. Eres más fuerte, más agudo, más sensato. Ese es el verdadero poder. Amigos míos, pregúntense esto. ¿Quieres ser recordado como la canción que sonaba tan a menudo que nadie la notaba? ¿O como el silencio que hizo que todos se dieran cuenta de lo mucho que echaban de menos la música? ¿Quieres ser ordinario y accesible? ¿O quieres ser el misterio que permanece en sus pensamientos mucho después de que te hayas callado? Así que aquí tienes la afirmación de hoy. El misterio me hace magnético. Escríbelo en los comentarios ahora mismo. Muéstrate. Muéstrate al mundo. Demuéstrate a ti mismo que has terminado de explicar en exceso, de compartir en exceso, de perseguir en exceso. Estás entrando en el poder del silencio. Estás entrando en la fuerza del misterio. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte vamos a descubrir algo aún más profundo. No se trata solo del misterio. Se trata de la batalla que empiezan a librar, no contigo, sino consigo mismos. Y cuando se produce ese cambio, cuando se dan cuenta de que no están luchando contra tu silencio, sino contra sus propios pensamientos, es cuando comienza la verdadera transformación y querrás saber lo poderosa que llega a ser. Número 6. Luchan contra sí mismos, no contra ti. Cuanto más se acerca un hombre a la calma mental, más cerca está de la fuerza. Marco Aurelio, amigos míos, aquí hay una verdad que la mayoría de la gente pasa por alto cuando se trata del silencio. Cuando das un paso atrás, cuando dejas de explicar, cuando dejas de perseguir, ellos ya no luchan contigo. Luchan consigo mismos. Y esa batalla, amigos míos, siempre es más dura que cualquier discusión que puedas tener con ellos. Piénsenlo. Cuando dos personas discuten, ambas tienen un objetivo. Cada palabra se convierte en un arma, cada respuesta en un escudo. La energía tiene un lugar al que dirigirse. Pero, ¿qué pasa cuando no discuten? Cuando no dan explicaciones, cuando no se presentan a la pelea? La energía no tiene dónde aterrizar. Rebota hacia ellos. Se quedan de pie en un ring vacío, golpeando sombras, sin golpear a nadie más que a ellos mismos. Ese es el tormento que crea el silencio.
no porque los hayas castigado, sino porque te has quitado de en medio como distracción. Imagina un lago en calma. Cuando tiras una piedra, las ondas distorsionan el reflejo. Eso es lo que pasa cuando la mayoría de los hombres entran en pánico y rompen el silencio. Perturban el agua, se apresuran a explicarse, a aliviar la tensión, a arreglar lo que nunca se rompió del todo. Pero el hombre estoico no lanza la piedra, deja que el lago permanezca en calma. Y en esa calma, ella se ve obligada a ver su propio reflejo con claridad, en profundidad, sin distorsiones. Ahí es donde surgen las preguntas, no sobre ti, sino sobre ella misma. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Me rendí demasiado pronto? ¿Por qué pienso más en ellos ahora que están callados? Esas preguntas no surgen cuando estás persiguiendo, no surgen cuando inundas su teléfono con mensajes largos tratando de recuperarla con palabras. Solo surgen en el silencio, cuando ella se queda sola con sus propios pensamientos. Y, créeme, esa es una batalla mucho más difícil que cualquier otra que puedas librar contra ella. Ahora, rompamos una peligrosa mentira en la que caen los hombres débiles. Creen que si permanecen en silencio, ella asumirá que no les importa. Temen que su lucha termine en el olvido. Pero la verdad es que el silencio no te borra, te amplifica. No hace que ella deje de pensar, la hace pensar más, porque la mente no puede dejar ir las historias inconclusas, y el silencio es la mayor historia inconclusa de todas. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El error que cometen la mayoría de los hombres es intentar controlar los acontecimientos externos, sus sentimientos, sus reacciones, sus decisiones. Así que se precipitan, explican, suplican. Pero el hombre estoico sabe que no puede controlarla, solo puede controlarse a sí mismo. Su silencio no es manipulación, es dominio, es la negativa a entregar su paz, solo para calmar la tormenta de otra persona. Pero aquí está la dificultad. Cuando guardas silencio, sientes un tirón en el pecho. Tu ego grita: di algo, demuestra tu valía. Tu miedo te susurra: si no te comunicas, ella te olvidará. Tu orgullo te empuja: necesitas ganar esta pelea, pero en realidad ya no hay ninguna pelea que ganar. Porque una vez que guardas silencio, has salido del ring. Te has negado a que tu valor se mida en discusiones y explicaciones. Y ahora, la única persona con la que ella está luchando es consigo misma. Déjame darte otra metáfora. Imagina a alguien de pie frente a un espejo, pero el espejo está empañado. Apenas pueden verse, así que siguen culpando al espejo. Eso es lo que pasa cuando estás demasiado disponible. Te conviertes en la niebla a la que pueden culpar. Pero cuando te callas, cuando das un paso atrás, el espejo se aclara. De repente, no pueden escapar de su propio reflejo. Ya no pueden culparte. Tienen que enfrentarse a sí mismos. Y créeme, la mayoría de la gente no está preparada para eso. Por eso tu silencio golpea más fuerte que tus palabras. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Y si ella nunca se da cuenta? ¿Y si nunca reflexiona? Amigos míos, si ese es el caso, entonces el silencio ha cumplido su función, porque el silencio revela la verdad. Si alguien puede alejarse de ti y nunca sentir el peso de tu ausencia, entonces nunca valoró tu presencia en primer lugar. ¿Y no es mejor saber eso que perder años persiguiendo lo que nunca fue realmente tuyo? El silencio te salva de las ilusiones, te libera de perseguir sombras, y aquí es donde el estoicismo te da ventaja. Epicteto dijo: no sufrimos por los acontecimientos de nuestra vida, sino por nuestro juicio sobre ellos. El hombre débil juzga el silencio como una pérdida. El hombre estoico
juzga el silencio como una fortaleza. Lo ve como el momento en el que el poder cambia de manos, no porque él lo esté forzando, sino porque lo está reteniendo. Sabe que mientras ella lucha con sus dudas, sus decisiones y sus remordimientos, él es libre. Está tranquilo. Está construyendo. Piensa en la ironía de todo esto. Mientras ella da vueltas en la cama por la noche, reviviendo recuerdos, cuestionando sus decisiones, tú estás en paz. Estás haciendo ejercicio, leyendo, centrándote en tu misión. Ella lucha con su propia mente. Tú luchas por tu futuro. ¿Quién crees que gana esa batalla al final? Así que aquí está la verdad. El silencio no es evasión, no es frialdad. No se trata de ignorarla, se trata de darle espacio para que luche consigo misma mientras tú permaneces imperturbable. Y eso, amigos míos, es la forma más pura de fortaleza, porque la mayoría de los hombres se derrumban bajo presión. La mayoría de los hombres no pueden quedarse quietos en silencio sin buscar validación. Pero el hombre estoico se convierte en el silencio, se convierte en la calma que no se puede mover. Ahora déjame preguntarte, ¿qué tipo de hombre quieres ser? ¿El que se apresura a explicarse, perturbando la quietud, liberándola de la batalla que necesita librar? ¿O el que se mantiene firme, deja que el silencio haga su trabajo y observa cómo ella lucha consigo misma en la quietud? Así que aquí tienes tu afirmación para hoy. Mi silencio les hace enfrentarse a sí mismos. Escríbelo en los comentarios, grábalo en tu mente, muéstralo a ti mismo, muéstralo al mundo, porque una vez que comprendas esta verdad, nunca más temerás al silencio. Lo verás como lo que es, no ausencia, sino presencia, no debilidad, sino fuerza. Quédate conmigo, porque a continuación exploraremos algo aún más profundo. Mientras ellos luchan consigo mismos en tu silencio, ¿qué estás haciendo tú? Estás construyendo, estás creando, estás transformando. Y cuando el silencio se une al crecimiento, no solo te vuelves inolvidable, te vuelves intocable. Y eso, amigos míos, es el siguiente nivel de poder. Número 7. Mientras ellos piensan, tú construyes. No pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. C1. Marco Aurelio. Amigos míos, aquí es donde el silencio se transforma de un escudo pasivo en un arma activa. Porque el silencio no consiste en esperar. No es sentarse junto al teléfono, mirando al techo esperando una notificación. Eso no es silencio, es debilidad disfrazada de paciencia. El verdadero silencio estoico es diferente. Mientras ellos se enredan en sus propios pensamientos, luchando con preguntas que no pueden responder, tú no estás estancado en el mismo lugar, estás construyendo. Imagina a dos personas de pie en un sendero de montaña. Una no deja de mirar atrás, dando vueltas en círculos, perdida en sus pensamientos. La otra sigue subiendo, paso a paso, firme, disciplinada, llegando más alto. Con cada movimiento, ¿cuál de los dos termina siendo más fuerte? ¿Cuál termina con la mejor vista? Eso es lo que hace el silencio cuando lo usas correctamente. Mientras ellos están atrapados pensando que tú estás ocupado moviéndote, mientras ellos están perdidos en sus propias dudas, tú estás subiendo de nivel. Déjame preguntarte, ¿cuántas veces has visto a un hombre arruinar su silencio, convirtiéndolo en un juego de espera? Se dice a sí mismo, no le enviaré un mensaje, esperaré a que ella me envíe uno primero. Pero fíjate, no es libre, no está tranquilo, sigue encadenado a su respuesta. Su silencio no es fuerza, es una trampa, y cuando el mensaje no llega, todo su mundo se derrumba. Eso no es de lo que estamos hablando aquí. El silencio estoico no consiste en esperar, sino en trabajar, en elegir utilizar el espacio que te han dado como combustible para tu propio crecimiento. Piensa de nuevo en Marco Aurelio.
Gobernó un imperio, libró guerras, tomó decisiones que marcaron la historia. Sin embargo, cada noche se sentaba en silencio con un diario, reflexionando, agudizando su mente, construyendo su fortaleza interior. Ese es el modelo. Mientras que otros dejan que el silencio los devore, el estoico lo utiliza como una forja, un campo de entrenamiento. Cada día de silencio se convierte en otro ladrillo colocado en el imperio de su autodominio. Ahí está la belleza de todo esto. Mientras ella ya se despierta por la noche, preguntándose, ¿por qué no ha llamado? ¿Lo he perdido? ¿Está pasando página? Tú no solo estás en silencio, te estás transformando, estás levantando más peso en el gimnasio, estás aprendiendo algo nuevo, estás acumulando habilidades, estás persiguiendo tu objetivo con más ahínco que cuando estabas ocupado persiguiéndola a ella. Y un día, si ella vuelve, no solo se encontrará con el hombre que dejó, sino con una nueva versión de ti, más fuerte, más agudo, inalcanzable. Pero aquí es donde la mayoría de los hombres tropiezan. Creen que el silencio es un botón de pausa. Creen que se trata de no hacer nada hasta que ella regrese. Ese es el mayor error, porque si tu silencio no está lleno de progreso, entonces es un desperdicio. El silencio no es una sala de espera, es un taller. Es donde te forjas a ti mismo para convertirte en un hombre que no necesita ser validado por su atención. Déjame darte una metáfora. Imagina a un herrero. Toma acero en bruto, lo coloca en el fuego y luego lo martilla hasta darle forma. El fuego es el silencio, el martillo es la disciplina. Todos los días mantienes tu silencio y te concentras en ti mismo. Te estás forjando en algo más fuerte, y cuando el silencio termina, cuando llega el momento, emerges no como el mismo hombre, sino como algo inquebrantable. Ahora algunos de ustedes podrían decir, pero ¿y si ella nunca vuelve? ¿Y si mi silencio no lleva a nada? Amigos míos, esa es una pregunta equivocada, porque el silencio no tiene que ver con si ella vuelve, sino con si tú vuelves. ¿Vuelves a ti mismo? ¿Vuelves a tu misión? ¿Vuelves a la fuerza que perdiste mientras buscabas la validación de otra persona? Esa es la victoria que nadie te puede quitar. Y déjenme decirles que la gente lo siente, aunque ella nunca lo admita, aunque el orgullo mantenga sus labios sellados. El silencio, combinado con el crecimiento, deja una energía que no se puede ignorar. Es la diferencia entre desaparecer en la amargura y desaparecer en la disciplina. Cuando desapareces en el caos, la gente sigue adelante. Cuando desapareces en el crecimiento, la gente lo siente, lo percibe. Y cuando te vuelven a ver, ya sea en persona o a través de los rumores sobre tu progreso, no pueden evitar preguntarse, ¿cómo se ha convertido en esto? ¿Cómo ha subido de nivel sin mí? Por eso el silencio no es un castigo, es una preparación. No la estás castigando al estar callado. Te estás preparando a ti mismo al estar tranquilo. No estás tratando de hacer que ella se arrepienta. Te estás enorgulleciendo a ti mismo. Y en ese proceso, tanto si ella siente el peso de tu ausencia como si no, ya has ganado. Porque has construido algo que nadie te puede quitar. Amigos míos, no desperdicien el silencio esperando. Úsenlo. Construyan en él. Crezcan en él. Porque mientras ellos están atrapados repitiendo el pasado, ustedes estarán demasiado ocupados creando el futuro. Así es como se cambia el guión. Así es como se deja de ser el que persigue y se convierte en el que es perseguido. Así que pregúntate, ¿qué harán con su silencio? ¿Lo desperdiciarán mirando su teléfono, esperando un mensaje que tal vez nunca llegue? ¿O lo utilizarán para construir, de modo que cuando el silencio termine, estén más erguidos, más fuertes y más intocables que nunca?
La elección es siempre suya. Aquí tienen su afirmación para hoy. Mi silencio me construye. Escríbelo en los comentarios, grábalo. Muéstrate a ti mismo, muéstrate al mundo, muéstrate a las personas que alguna vez dudaron de ti, que ya no estás esperando. Estás trabajando. Y si esto te ha resonado, hazme un favor. Dale al botón de me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy, porque esto es más que un simple contenido. Es una llamada a la acción para que todos los hombres dejen de desperdiciar el silencio y empiecen a utilizarlo. Mantente con los pies en la tierra, mantén la disciplina y recuerda que, mientras ellos piensan, tú construyes. Y eso, amigos míos, es el arte de convertir el silencio en fuerza.